Así presentamos esta investigación de Noticiero 9 y que habla de una situación que hoy se encuentra judicializada y está en manos del Tribunal Superior de Justicia Provincial, la Suprema Corte de Justicia, en donde la provincia está en un brete, en un verdadero brete. O va para cuidar el agua de los mendocinos, o se enfrenta a juicios millonarios contra el erario público. Y usted me dirá, deje de hablar tan difícil, amigo, y metámonos de lleno en el tema. Lo hacemos esta noche con Sebastián Goiburo, quien nos va a traer todos los detalles de esta investigación. Es un tema que se conoce públicamente, pero que nosotros hemos entendido había que darle una vuelta de rosca. ¿Cómo te va, Seba? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Hace 5 años que se hizo la primera denuncia por este tema. Una denuncia que desató el escándalo en aquella oportunidad y que motivó la renuncia del Superintendente General de Irrigación durante el gobierno de Celso Jaque, Eduardo Frigerio. Se denunció en aquel momento, a principios del 2011, que se habían otorgado una cantidad, aproximadamente 22 pozos, decimos aproximadamente porque luego se rectificaron algunos números, se habían otorgado de manera irregular, sospechosamente irregular, en la zona de Alto Agrelo, una zona conocida por todos los mendocinos como una zona de bodegas, y se habían otorgado, según esta denuncia, de manera irregular. Esto motivó un escándalo que llevó a la renuncia de Eduardo Frigerio y luego a la asunción de otro superintendente general de irrigación, que es José Luis Álvarez, superintendente actual, que incluso en el día de hoy está siendo cuestionado por los especialistas del agua, que aseguran que no se ha hecho todo lo necesario para llegar a que esta situación se resuelva. Y como decías vos, la provincia hoy por hoy se encuentra de una u otra forma en un aprieto. Vamos, primero que nada, si te parece, Fer, a repasar cómo comenzaba este caso y cómo se desenvolvía con el correr del tiempo para que la gente lo refresque. Si te parece, lo vemos. Yo creo que es uno de los escándalos institucionales de corrupción más grande que ha vivido la provincia en los últimos años. El sistema de coimas más escandaloso que conoció el Departamento General de Irrigación en materia de uso del agua. Pozos que fueron entregados de forma totalmente irregular. Todo comenzó con una denuncia del ex diputado del peronismo disidente Roberto Blanco. Irrigación otorgó 20 pozos de riego en una zona donde hacía 12 años estaba prohibido. Agrelo se encuentra en la margen derecha del río Mendoza, una zona donde está prohibido desde 1998 autorizar nuevos pozos de riego porque la superpoblación de perforaciones puso en peligro las napas subterráneas. Sin embargo, a principios del 2010, el Departamento General de Irrigación otorgó 20 autorizaciones a un grupo de sociedades anónimas. Y en 30 días hábiles se otorgaron más de 30 y pico de permisos que todo el mundo sabía que los compraban a un alto valor monetario pagado a funcionarios de irrigación. El entonces Superintendente General de Irrigación, Eduardo Frigerio, los otorgó amparado en un cuestionado estudio científico del Instituto Nacional del Agua. Ese estudio fue direccionado, y yo lo denuncié en su momento, es decir, que no merecía toda la confianza científica y racional de los antecedentes que existían en materia de hidrogeología del agua subterránea. Según este estudio, había crecido la napa y se podía extraer un 5% más de agua, por lo que se podían otorgar en la zona unos 22 pozos más. Y aunque la lista de los que esperaban una autorización no había dejado de crecer desde el 98, la beneficiada fue una cámara creada unos días antes. Sí, hace 40 años que hay gente que está esperando que le den un pozo en Agrelo. Bueno, ahí hicieron una cámara de Alto Agrelo en tiempo récord, pero cometieron un error. Así como no hay ningún crimen perfecto, cometieron un error. ¿Cuál fue el error? Que si bien pasaron de la prioridad 3 a la 2 al hacer esta cámara,
los pozos terminaron a nombre de personas individuales. La denuncia de Blanco hizo estallar el escándalo. Se abrió una investigación penal y una administrativa. Lo penal estuvo a cargo del fiscal Santiago Garay, quien cerró la causa porque adujo que era imposible comprobar si hubo coimas de por medio, mientras que un jury de enjuiciamiento evaluó el desempeño de Eduardo Frigerio, que antes de ser destituido decidió renunciar. Lamentablemente la renuncia del funcionario termina con todo, nadie se hizo cargo de todas las irregularidades, no hubo prosecución de una cuestión penal ni administrativa, o sea que todo lo mal que se hizo en esa administración de irrigación, con la renuncia de Frigerio que se fue a su casa, quedó todo tapado. Bueno, para entender un poco cómo fue esta maniobra, es necesario que a ustedes les expliquemos de qué hablan cuando hablan de prioridades, de cámara de Alto Agrelo. Lo cierto es que esta maniobra que se hizo desde el Departamento General de Irrigación consistió de la siguiente forma. Para otorgar un pozo, hoy por hoy existe una ley, se llama la 4035 de aguas subterráneas. En aquella oportunidad, Agrelo desde el 98 tiene prohibido o restringido el otorgamiento de pozos, por lo tanto, desde ese momento se había comenzado a acumular una cierta cantidad de personas que solicitaban un pozo. Pero sin embargo, a fines del 2009 aparece prácticamente en una semana, no más, los mismos expedientes, todos solicitando en ese lugar, entre la ruta 86, la ruta 7 y la ruta 40 a la altura del kilómetro 1024. Comienzan a llegar todos estos expedientes. Allí nomás, en febrero del 2010, el Departamento General de Irrigación dice que estamos en condiciones de dar unos 22 pozos más y por eso hay que priorizar quiénes se merecen estos pozos. Poner un stop ahí. Bien. Si yo soy un productor de ese lugar de la provincia de Mendoza y solicitaba un pozo al Departamento General de Irrigación y lo solicitaba para, por ejemplo, una plantación de vid o duraznos o una huerta, una chacra, no importa. Uso agrícola. Uso agrícola o ganadero, puede ser. Una cosa o la otra. ¿Me lo daban? No. A ver, primero que nada, se evalúa lo siguiente. Con la ley de aguas subterráneas, primero que nada lo que se evalúa es el uso. Las prioridades, primero que nada, tiene obviamente, indiscutiblemente, el uso poblacional la prioridad número 1. Luego, el uso agrícola, este que decís vos, Fernando, y luego la industria y la minería, y en cuarto lugar, la recreación. Luego tenemos, según quien lo solicite, el organismo público. Déjala ahí la placa, déjala esa ahí. Ahí está. Primero, un organismo público tiene más prioridad que un consorcio o asociaciones. De usuarios. O asociaciones. Y después, persona física privada, es decir, Sebastián Goiburo. Sebastián Goiburo solicita un pozo. Entonces, lo que hacen los funcionarios del Departamento General de Irrigación, primero que nada, los empresarios se aglutinan en una cámara que se llama Cámara de Alto Agrelo, y por eso los funcionarios entienden que, primero que nada, tienen un uso agrícola, cuando solo 2 de estas empresas o proyectos tienen un uso agrícola exclusivo. Los otros tienen fundamentalmente usos inmobiliarios y también de turismo y de recreación. Y la otra maniobra es que entienden que al ser una cámara pasan de ser personas físicas a consorcio o asociaciones. A ver si voy entendiendo, Sebastián. Bien. Aquí hubo una serie de personas físicas que se reunieron a través de sus pedidos, a través de una cámara, conformaron una cámara para tener otra figura asociativa y aglutinar los pedidos de irrigación para conseguir precisamente el beneficio del otorgamiento de permiso de perforar la tierra y sacar el agua. Ganaban prioridad. Lo cierto es que desde el Departamento General de Irrigación entendieron que la prioridad era la 2 en ambos casos, cuando en realidad podrían llegar a cuestionarse, e incluso los especialistas lo cuestionaron, es que ellos sostienen que la prioridad de estos empresarios y de estas proyecciones, de estos proyectos, mejor dicho, eran la 4ª y la 3ª, es decir, que había gente que merecía estos pozos ante que estas personas, incluso cuestionando el estudio,
que había habilitado para nuevos pozos en la zona. Hasta allí, lo que nosotros conocíamos, la Cámara de Alto Agrelo se conforma por estos 8 emprendimientos y estas 8 sociedades anónimas. Como decíamos, solamente 3 tienen un uso exclusivamente agrícola. Los otros tienen también una función, un objetivo de desarrollo inmobiliario. Se tratan de real estate, son emprendimientos de desarrollo inmobiliario que cotizan en bolsa, que tienen bajo riesgo para el accionista y maximizan ganancias a través de la cotización en bolsa. Pero no se tratan de proyectos chicos. El gobierno de Celso Jaque ya sabía un año antes que estos emprendimientos iban a radicarse en la provincia. Y en su momento se conoció que detrás de uno de estos emprendimientos estaba Marcelo Tinelli. Sin embargo, no solamente él estaba, sino que también un grupo de empresarios que en aquel momento los que cuestionaban los llamaban los empresarios VIP, pero que se sabe son empresarios de mucho poder, al menos poder adquisitivo. Incluso están los 2 más ricos del país dentro de estos proyectos. Si te parece, repasamos uno a uno cuáles eran estos proyectos y qué es lo que querían hacer en esa zona de Alto Agrelo. El proyecto más grande es Aymuray, 4.000 hectáreas, 500 lotes, 4 barrios privados, un hotel 5 estrellas, todo en torno a una cancha de golf que va a diseñar Gary Player, la leyenda sudafricana del golf que en 2009 visitó la provincia para poner la piedra fundamental. You can't find better. It's beautiful, but we're going to make it alive with a beautiful golf course, with lakes, with fish, with llamas. Funcionarios de Celso Jaque participaron del evento y el propio gobernador los recibió en Casa de Gobierno un año antes del otorgamiento de los pozos. Este proyecto es de Santiago Obarrio, quien fue investigado en una causa junto al ex jefe de la CIDE, Fernando de Santibáñez. Al principio se llamó Santa María de los Andes, hoy se llama Dragonback, otro real estate, 820 hectáreas, un hotel 5 estrellas, restaurante, entre otras atracciones. En este proyecto entró Marcelo Tinelli en 2011 y al poco tiempo lo lideró junto al arquitecto coreano-estadounidense John Gu, quien opera en Wall Street. Ahí el conductor tiene su propia bodega. Bienvenido a Lorenzo de Agrelo. El tan esperado momento de tener nuestros propios viñedos. Agrelo, un pequeño rinconcito en la increíble Mendoza. Pero no es el único famoso, también tendrían hectáreas Daniel Matuone, dueño de Arena Maipú, Daniel Aguada, cuñado de Macri, y Alejandro Bursaco, ex CEO de TIC, investigado por el caso de coimas en la FIFA. El tercer expediente está a nombre de Raúl Ángel López. Este particular obtiene los pozos para Viñas de Vertex Sociedad Anónima, Inmobiliaria Reconquista y Máximo Luis Bonchil. Máximo Luis Bonchil es el apoderado de Aeropuertos 2000 y el hombre fuerte de Eduardo Eurnequian, el segundo hombre más rico de Argentina. Inmobiliaria Reconquista Sociedad Anónima tiene la misma dirección que Rauga Sociedad Anónima, propiedad de Rafael Garfunkel, tío de Matías, esposo de Victoria Banucci. Raúl Ángel López, además, ha sido apoderado del casino del Hotel Intercontinental, propiedad de los Garfunkel. Cerezas Argentinas, Sociedad Anónima, pertenece a una corporación agrícola de Alejandro Bulgeroni, el hombre más rico de Argentina y uno de los 200 más ricos del mundo. Vignes de Sandés es un proyecto de franceses que ya tuvo su primera cosecha en 2011. Ellos, como muchos otros, compraron los terrenos sin agua y luego consiguieron los permisos. Golf Club Alto Agrelo, Sociedad Anónima, fue solicitado por María Soledad Adrover y Yamina Parlanti, esposa e hija de Oscar Parlanti, empresario mendocino vinculado mediáticamente a José Luis Manzano. Desde el aire se nota que ya está el trazado e incluso algunas construcciones. Por último, Santa Croce Sociedad Anónima es la otra empresa con uso agrícola, 100 hectáreas de cerezas bajo el control de la empresa Río Alara Sociedad Anónima.
Bien, aquí está presentado el asunto. Sebastián, para que nos vaya quedando claro algo. Aquí no hay delito. Aquí se solicitaron como se debían solicitar los permisos. Aquí en todo caso hay demoras prima facie sobre la superficie. Hay demoras en el accionar de ciertos funcionarios de salir a defender la utilización del recurso hídrico, que para algunos sobra y para otros falta. Primero que nada, hay una interpretación dudosa de la ley. Y segundo, como decís vos, una cierta demora que ha sido cuestionado por los especialistas. ¿Y qué es lo que hoy la provincia se encuentra en ese verdadero brete? ¿Qué hace? Se cegan esos pozos, las reacciones de los privados que han hecho millonarias inversiones, se vienen en contra del dinero de todos los mendocinos, porque se vienen en contra del Estado provincial que en su momento les otorgó los permisos. Exactamente, cuando renuncia Frigerio, asume inmediatamente al tiempo Francisco Pérez. En su lugar pone a José Luis Álvarez. José Luis Álvarez dice durante todo un año que no puede hablar de este tema porque están judicializados estos pozos. Y por lo tanto, recién en 2013, cuando Francisco Pérez dice, bueno, vamos a cegar los pozos en el desayuno de la Coviar. Allí los empresarios, ni lerdos ni perezosos, obviamente, ante la posibilidad de que le ceguen los pozos y que le malogren todas estas inversiones, judicializan el caso. Se ampara, se frena, queda todo detenido y por lo tanto el privado ha seguido invirtiendo y hoy la provincia se arriesga a lo siguiente. Si la Suprema Corte de Justicia les falla a favor de los empresarios, todo va a seguir como está. Se sigue extrayendo agua en una zona que está en crisis hídrica y que ha sido cuestionado por los especialistas. Y por otro lado, si la Corte falla en contra de los funcionarios, de los empresarios, la provincia se arriesga a que les inicien juicios millonarios, porque los empresarios ya invirtieron en el lugar. Si te parece, Fernando, vamos a escuchar esta tercera parte donde se habla acerca de la cantidad de consumo de agua, entre otras cosas que tiene como arista este informe. Vamos a verlo. Algunos más temprano, otros más tarde, los empresarios recurrieron a la justicia ante la posibilidad de que Irrigación, luego de otorgarles permiso, ahora les mandara a tapar los pozos de riego. Lo intentaron por distintos caminos y juzgados, algunos con pedidos de amparo y otros con acciones procesales. Los interesados, los emprendimientos, fueron a la justicia, por un lado, en un amparo en primera instancia. En aquel momento acompañamos a Irrigación, confirmando el rechazo precisamente a esos pozos, o sea, sosteniendo la posición de que habían sido mal otorgados esos derechos. Y en forma paralela, también todos los emprendimientos han ido a la Corte de la provincia y se encuentran tramitando las acciones en la Corte. Es decir, están en la Cámara Civil suspendidos y en la Corte la mayoría de ellos en la etapa de producción de pruebas. En Mendoza, la tierra de nuestro pedemonte no vale nada sin agua. Lo que vale es el agua. Entonces, si hay una cosa que el Estado, que es el dueño del agua en Mendoza, no puede dejar de manejar con estricta justicia, con absoluta estricta justicia, es precisamente el agua. Si la Corte falla a favor de los empresarios, los pozos seguirán funcionando. Los terrenos habrán incrementado su valor en al menos un 3000%. Desde el punto de vista inmobiliario, una tierra que no tiene agua no tiene valor. Si tiene agua, independientemente de que sea agua de regadío, de pozo, lo que fuese, tiene un valor estimado entre los 12, 13 o 15 mil dólares la hectárea. Cuando decimos que prácticamente tiene valor, estamos diciendo valor cero. Lamentablemente es así. Una tierra que no tiene agua, o que no tiene derecho de agua, o que no tiene posibilidad de obtener agua, no tiene valor. Nadie va a comprar una hectárea que no tenga agua, obviamente, nadie. Y al menos 2 de los proyectos con canchas de golf incluidas podrían consumir un 300% más del consumo medio por uso agrícola. Cuando uno se refiere a un césped utilitario de primera calidad, estamos hablando de césped que se utiliza en cancha de fútbol, de golf. Esto en términos generales requiere una cantidad entre 15 y 20 millones de litros anuales. Se considera que en valor promedio el consumo en hectárea de un viñedo por año está alrededor de los 600 milímetros por hectárea, lo cual serían alrededor de 5 millones de litros. Ahora, si la justicia falla en contra, las inversiones de los empresarios no servirán de nada y la provincia corre el riesgo de que le inicien juicios millonarios.
Si la Corte le diera la razón a la actuación de la provincia que dejó sin efecto todo esto, se recuperarían esos 21 pozos, se dejarían sin derecho a utilizar el agua y sí, es muy probable que los interesados hagan acciones judiciales posteriores. Esto pasó hace 3, 4 años, van a pasar otros 4, 5, 6, nos vamos a olvidar, la justicia no se va a expedir y después va a ser un hecho consumado. Entonces la justicia en estos hechos de tamaña trascendencia tiene que expedirse con prontitud. Los responsables políticos de esta situación renunciaron o ya no están en sus cargos desde el 2013. La investigación penal se cerró sin imputados. Hoy, ya sea agua o dinero, los recursos de los mendocinos están comprometidos. Hasta aquí la primera parte del informe. Todo ha quedado en manos de la justicia. Todo ha quedado en manos de la justicia y hoy hay cuestionamientos a la actual gestión acusándolos de que no se ha hecho todo lo necesario para cegar estos pozos. Tenemos una segunda parte. Hay una segunda parte. Gracias, Seba. Ustedes.